Continuamos ahora con el video número 3 de Economía Política 1 de primer año. Vamos a intentar resolver, charlar un poquito acerca de los 3 problemas fundamentales de la economía. Dentro de cuando decimos problemas, son esos cuestionamientos que se hace la ciencia y que pretende resolver, ¿no? Son sus grandes objetivos, ¿sí? Esta ciencia dice, hay preguntas básicas, fundamentales, por eso se le dice problemas fundamentales, que debe de resolver. Bueno, son 3 esos problemas, ¿no? A grandes rasgos. ¿Bien? Pueden ser más, pueden ser menos, pero siempre se hablan generalmente de 3 grandes problemas que tiene la economía por resolver como ciencia. ¿Bien? Que tienen que ver con el primero, ¿no? Primera pregunta, primer problema. ¿Qué bienes y qué servicios producir y en qué cantidad? Ahí tenemos el primero, ¿sí? La pregunta es ¿qué? ¿Qué bienes y qué servicios producir o brindar y además en qué cantidad los voy a producir? Bien, ahora lo vamos a explicar un poquito más adelante. El segundo problema, bien, es cómo, bien, cambiamos ahí la pregunta, cómo producir estos bienes y servicios, es decir, a través de qué métodos, ¿no? Cómo va a ser la organización para que podamos producir estos bienes y servicios, ¿no? Cómo producir estos bienes y servicios. Ese es el segundo problema de la economía. Y el tercero, muy importante también, es ¿para quién vamos a producir? ¿Para quién será la producción? ¿No? ¿Para quién serán los servicios? ¿Quién disfrutará de estos bienes y servicios? ¿No? Lo que incluye el problema de la distribución de los mismos. Bueno, ahí tenemos muy sencillamente cuáles son los 3 problemas fundamentales de la economía, ¿no? Que responde a estas 3 preguntas. ¿Qué, cómo y para quién? Vamos a repetir. ¿Qué, cómo y para quién? ¿Qué bienes y servicios producimos? Es decir, la economía tiene que responder eso, ¿no? Yo tengo una empresa, ¿bien? ¿Qué voy a producir? ¿Qué voy a vender? ¿Qué es lo que me conviene? Y sobre todo, ¿en qué cantidad lo voy a producir? ¿Bien? No es tan fácil. Bien, vamos a suponer que haciendo un análisis económico, haciendo un estudio de mercado, como se dice habitualmente, me doy cuenta que me conviene colocar una fábrica de camas. Bien, entonces ahí respondo a la pregunta, ¿no? ¿Qué bien voy a producir? Bueno, voy a producir camas, porque me he dado cuenta que la gente necesita camas y que va a ser un buen negocio en ese lugar donde he colocado la fábrica. Va a ser productivo, va a ser lucrativo para mí vender camas. Bueno, ¿en qué cantidad? A ver, si tengo una producción de 1 millón de camas, además de que me va a salir carísimo, voy a necesitar un montón de empleados, un montón de máquinas, una empresa enorme, quizás termine fundiéndome o perdiendo muchísimo dinero porque no tengo a quien venderles tantas camas. Tengo que saber cuántas camas puedo llegar a vender al mes o al año para que valga la pena hacer el esfuerzo, la inversión, ¿no? Bueno, administrarme correctamente. Entonces, esa es la primera gran pregunta, el primer gran problema que tiene que resolver la economía. Es, ¿qué produzco? ¿No? ¿Qué bien y qué servicio produzco? ¿Y en qué cantidad lo voy a producir? ¿No? Si el día de mañana ustedes tienen un emprendimiento, por más pequeño que sea, ustedes tienen que saber, primeramente, qué van a ofrecer y tienen que saber en qué cantidad lo van a ofrecer. ¿Bien? Volvamos al tema de las empanadas y que está tan de moda últimamente, ¿no? Que uno desde su casa haga tortas, empanadas, pizzas y las venda. Bueno, la economía nos está respondiendo, nosotros como agentes económicos estamos respondiendo a qué bien y servicio producir. Bueno, me voy a dedicar a la pastelería, ¿no? Voy a hacer tortas en mi casa. Bien.
esto va acompañado de la pregunta de en qué cantidad voy a producir, ¿no? Tengo que tener idea de cuántos clientes voy a tener a la semana, para saber cuánto voy a invertir en ingredientes, si voy a necesitar un ayudante, cuánto tiempo de trabajo me va a llevar. Bueno, ahí tenemos el primer problema del que se ocupa la economía. ¿Qué bienes y servicios producir y en qué cantidades? Ese es el primero. Vamos al 2. Vamos al problema número 2. El problema es cómo producir esos bienes y servicios, ¿no? A través de qué métodos y cómo organizarnos. Bien, si nosotros ya sabemos que vamos a vender tortas, si nosotros ya sabemos que vamos a vender 10 tortas a la semana, respondimos las preguntas del primer problema, ahora nos tenemos que preguntar cómo las vamos a producir. Bien, qué método vamos a implementar, cómo nos vamos a organizar. Bueno, acá viene lo que ya les iba adelantando. Voy a contratar a un ayudante, me voy a encargar yo solo, voy a comprar los ingredientes de manera mayorista para que me sean más baratos, qué voy a necesitar, sacar la cuenta de si realmente, bueno, así me va a terminar rindiendo este método y esta organización, saber qué días y en qué horarios voy a trabajar, voy a producir, ¿bien? Les estoy dando ejemplo de producción de bienes, pero también puede ser la prestación de un servicio, ¿no? Si yo soy profesor de yoga, vamos a decir, ¿no? También tengo que tener un método y una organización, ¿bien? Tener un cómo llevo adelante este servicio. Bueno, a ver, lo voy a dar en tal lugar, voy a ir a domicilio o no, o lo voy a dar en mi casa, a las clases, o voy a alquilar un local. ¿Qué método voy a utilizar, ¿no? ¿Cuántas horas al día voy a trabajar? ¿Cuántas personas? ¿Cómo voy a organizar los grupos de las personas, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a brindar el servicio? ¿Bien? Tengo que pensar todo eso. Ahí está el segundo problema. ¿Cómo producir los bienes y los servicios? ¿A través de qué métodos y a través de qué formato de organización? ¿Bien? Vamos al tercer y último problema, ¿bien? Que es, ¿para quién vamos a producir? Importantísimo, ¿no? ¿Quién va a disfrutar de eso que nosotros producimos, ¿no? Y que tiene que ver también con la cuestión de la distribución del producto o del servicio. Ya respondimos las preguntas anteriores, ¿no? Vamos a suponer que ya resolvimos esos problemas, pero ¿a quién le estoy vendiendo? ¿No? Produzco camas o presto servicio de clases de yoga. Muy bien. Ya sé cómo me voy a organizar, cuántos empleados voy a tener, cuántas horas voy a trabajar. Perfecto. Ahora, la pregunta más importante es, ¿para quién voy a trabajar? ¿A quién le voy a vender? ¿Tengo a quién venderle? ¿Tengo a quién ofrecerle mi servicio? ¿Hay gente interesada en mi pueblo o en mi zona para tener clases de yoga? ¿Hay gente interesada en el barrio que me va a comprar las tortas? ¿Hay gente que va a comprarme las camas que voy a construir, que voy a fabricar? Bueno, ¿para quién voy a producir? Bien, voy a producir para la región, voy a producir para toda la ciudad, para todo el país, voy a tener un público internacional, va a ser para un sector de gente muy pudiente, de mucho dinero, para la clase media, para la clase baja, solamente para mujeres, solamente para hombres, solamente para jóvenes, para gente más grande. Bueno, hay muchas preguntas para hacernos dependiendo de qué bien, de qué servicio estemos hablando, de con qué método y con qué organización vayamos a lograr la producción. Pero el otro gran problema es para quién producimos, ¿no? ¿Quién? Es decir, si realmente tenemos una clientela que consuma nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Y esto incluye cómo lo vamos a distribuir, ¿bien? ¿Cómo vamos a hacer llegar ese producto
a nuestros clientes, ¿no? O si los clientes van a venir a nosotros. Bueno, esas son preguntas que están relacionadas. Así que rápidamente un repaso. Los 3 grandes problemas de los que se ocupa la economía. 1. ¿Qué bienes y servicios producir y en qué cantidades? 2. ¿Cómo producir estos bienes y servicios? Bien, es decir, a través de qué métodos y de qué organización. Y 3. ¿Para quién voy a producir? ¿A quién voy a brindar el servicio? ¿Quién va a disfrutar de ellos? Lo que incluye la cuestión de la distribución de estos bienes y estos servicios. Bueno, de esa manera respondemos entonces cuáles son los 3 problemas fundamentales de los que se ocupa la economía.